cual ya hicimos referencia en el primer momento de esta sesión, ¿no? Es interesante observar el modo de trabajar de Lakoff, el modo en que pasa de la sorpresa a la investigación, de no conocer, pero tener alguna sospecha de cómo son las cosas, a la adquisición de la prueba empírica que le permite testar su teoría sobre lo que está viendo, ¿no? Se da cuenta que los conservadores tienen una serie de ideas sobre distintos temas que parecen estar relacionadas entre sí. Como que hubiera pasarelas entre lo que opinan sobre el medio ambiente, sobre el aborto, sobre cantidad de temas. Y él se da cuenta de que sus ideas a propósito de esas cuestiones son totalmente distintas, con lo cual a él le pasa lo mismo, pero en un sentido distinto. Pero también encuentra pasarelas entre las opiniones que tiene sobre unos temas y otros, ¿no? Por ejemplo, se pregunta si uno es conservador, si uno es del Partido Republicano, ¿qué tiene que ver la postura que mantiene sobre el aborto con la postura que mantiene sobre los impuestos? ¿Y qué tiene que ver la postura que mantiene sobre el aborto, sobre los impuestos, con la postura que tiene sobre el medio ambiente? ¿Cómo encaja todo esto? ¿Qué es lo que le da sentido, se pregunta, a todo este engranaje? Como dije antes, se dio cuenta que él tenía opiniones distintas de los republicanos sobre cada uno de esos temas y sobre muchos de estos temas. Y se pregunta también, ¿qué tienen que ver mis posturas entre sí? Fijaros que él, Rob Lakoff, el investigador, tiene la capacidad de convertirse a sí mismo en el objeto de la investigación que está haciendo. No solo piensa en los republicanos, piensa, puesto que eso me pasa también a mí, pero mis opiniones divergen de las de los republicanos, ¿cuál es el engranaje? ¿Por qué las cosas funcionan como funcionan, ¿no? ¿Y por qué también a él le ocurre eso, ¿no? Y se hace otras preguntas. ¿Por qué ciertos valores cuentan como valores familiares y otros no? Y como dije antes, ¿por qué cuando el mundo está amenazado por una serie de peligros importantes, la proliferación nuclear, la guerra, el terrorismo, el narcotráfico, por qué hay quien habla todo el tiempo de valores familiares? ¿Por qué los republicanos hablan de valores familiares? Y él encuentra la clave, como lo pusimos antes, de ese funcionamiento de una metáfora. La familia como metáfora de la casa. Y la ve en una serie de expresiones históricas que vienen del XIX, ¿no? Los padres fundadores, las hijas de la Revolución Americana, mandamos a nuestros hijos a la guerra. En definitiva, es una metáfora natural que concibe a los grandes grupos en los mismos términos que concibe a los pequeños grupos, concretamente al núcleo familiar. Y hemos visto que esta metáfora es útil, que esta metáfora que está presente aquí donde están presentes las metáforas, duerme en el inconsciente colectivo de los norteamericanos. Y resulta que las puedes enfocar. Y resulta que te pueden permitir un éxito político a través de una buena estrategia de comunicación. Y se hace una segunda pregunta. Fijaros, no de manera muy distinta a como vosotros os hacéis preguntas cuando estáis haciendo una investigación para una asignatura. Partís del no saber, pero de alguna hipótesis, de alguna sospecha, para alcanzar algún tipo de conocimiento que no tenías cuando empezaste el trabajo. Y la pregunta que se hace es esta, puesto que la metáfora que conecta la nación con la familia existe, funciona, teniendo en cuenta que hay dos concepciones diferentes de nación, se pregunta si no tendrán su origen en distintas concepciones de la familia. Cuando digo dos concepciones me refiero obviamente a la republicana, la demócrata, a la
demócrata la República. Y encuentra efectivamente que hay dos estilos diferentes de familia. La familia del padre estricto, quizá todos conocemos ejemplos del funcionamiento de una familia bajo un padre estricto. Y la familia de los padres protectores, que es neutral en cuanto al género. Es neutral en cuanto al género. Funciona de manera distinta una familia bajo el modelo del padre autoritario que una familia bajo el modelo de los padres protectores. Y la comunicación en el seno del núcleo familiar es distinta. En un caso es unilateral y descendente, y es orden y mando. En la otra es distinta, es casi simétrica, imposible que sea simétrica entre un señor de 40 o 50 años y un niño de 4 o 10, pero es de complicidad, es de colaboración, es de corresponsabilidad, es de mutua confianza. Yo diría que parte de una antropología positiva. Y todos seguramente nos ponemos a pensar y conocemos líderes políticos que se comportan de esta manera o de esta. Si pienso en España, yo por ejemplo veo aquí, ¿a quién? A José María Aznar. Aquí, a Zapatero. Creo que hay una diferencia. Quizás aquí estaría Clinton. Quizás aquí estaría algún otro presidente norteamericano. Quizás Bush padre, probablemente. Sí, pregúntame. Es que pensando, digamos, en la metáfora y que conecta la nación con la familia, y digamos que en el caso de Estados Unidos es muy evidente por la tradición bipartidista. Incluso uno lo podría pensar en España, hay una tradición bipartidista también. Pero pensando en América Latina, donde en muchos países esa regla casi no se sigue y más bien se ha visto como personalismos y una tradición multipartidista que ni siquiera ha sido estable, creo que sería más fácil tratar de encajar políticos y personalizarlos en eso que empezar a pensar en los partidos de esa manera. No sé si me hago entender. Sí, perfecto. Claro, por ejemplo, piensa en Chávez. Sí. Se vende así. Piensa en Perón. Cuidado. Piensa en Fidel Castro. Pero también, y son figuras que no tienen contraposiciones muy claras, como uno sí podría pensar en la última campaña Obama-Romney. No sé, se me ocurre, o sea, es muy difícil pensar en cuál era la contraposición clara de Chávez. Bueno, Capriles si se quiere, pero realmente... Estamos hablando de Norteamérica, no siempre es fácil de exportar, no siempre Claro. la operación de ese... puede resultar un poco de contrabando, puede resultar un poco falsa, pero sí lo noto que en España se puede producir. Sí. Se puede producir, pero tiene razón. O sea, en ese caso sería una cuestión como de adaptarlo, ese enfoque, dadas las condiciones, no sé, políticas, sociales, históricas y culturales, digamos, de otras democracias. Naturalmente. Bien, como ejemplo del modelo del padre estricto, a mí se me ocurre poner la figura de Kafka, porque Kafka tenía ese problema con su padre. Pude poner un líder político, pero decidí sacar un ejemplo de la literatura, ¿no? Y el caso del modelo del padre estricto, ¿cuál es la idea fundamental? El mundo es un lugar peligroso. Es un lugar peligroso. Se necesita un padre fuerte, que dé órdenes, que hay que cumplir, ¿verdad? No es optativo cumplirlas, es obligatorio, ¿no? Tiene que proteger a la familia, pero es un modelo de protección algo distinto de los padres protectores, ¿no? Sostenerla en un mundo difícil y fuertemente competitivo,
enseñar a los niños la diferencia entre el bien y el mal. Y como dije antes, la comunicación es descendente, unilateral, son órdenes, ¿no? Probablemente con efecto, claro, pero es un modelo de ordeno y mando, ¿no? Un modelo un poco gerencial, ¿no? Mientras que hay otro modelo de familia, que es el modelo de los padres protectores. Aquí notas, por eso he elegido esta foto, un compadreo, ¿no? Una conversación entre dos personas, ¿no? En que se negocian cosas o se cuentan cosas un poco de igual a igual hasta donde es posible entre padre e hijo, ¿no? Como dijimos antes, es neutral en cuanto al género, parte de un supuesto distinto, de una antropología positiva. Los niños nacen buenos y pueden hacerse mejores, y nosotros tenemos que ayudar a que sean mejores, ¿no? Entonces el mundo a su vez será mejor. Educar supone entonces corresponsabilidad, como dije antes, supone empatía, supone protección, supone mucha comunicación, mucha comunicación. Supone crecer juntos, compartir penas, alegrías, responsabilidades, entre otras, la responsabilidad de la educación, que es distinta en un padre de una familia de padre estricto y en un colegio basado en esa filosofía del padre estricto, que en un colegio, ¿no?, distinto, donde el oficio de maestro o de profesor se ejecuta de otra manera, porque existe otra visión de la persona que tiene delante, aunque tenga 5 años o 10.